Buenos días para todos, para todas. En la clase de hoy nos vamos a ocupar de iniciar la primera unidad, que es la unidad de elementos introductorios a la postproducción de audio. Es posible que algunos de estos elementos en principio ustedes los conozcan. La idea es que vamos a aumentar el nivel de profundidad, es decir, mucho de lo que tengamos puede ser cosas que hayan visto ya en tecnologías o que hayan visto ya en introducción a la producción de audio, los que la vieron, para otros puede ser nuevo, pero la idea es que vamos a presentar las cosas de una manera diferente y con un mayor nivel de profundidad y detalle y además conectadas con el objeto de este curso, que es la postproducción. Recuerden que los materiales en los que nos estamos basando, voy a compartir mi pantalla primero que todo. Estos materiales están por aquí en el grupo que tenemos, en el Teams, dice trabajo de clase y acá aparece curso de Moodle, ahí vamos a entrar. Recuerden que también aquí tenemos las grabaciones de clase, va solamente una grabación de clase, porque solo va una clase, y vamos a ir poniéndolas ahí a medida que las clases se vayan desarrollando. Entonces me voy al curso del Moodle y a esta parte que dice elementos introductorios. Una introducción general a esos elementos introductorios. La idea es que vamos a tener unos conceptos básicos que nos van a acompañar durante todo el proceso del semestre y que esos conceptos los vamos a hacer muy enfocados desde la perspectiva de la postproducción. ¿Qué vamos a cubrir allí? El orden va a cambiar un poco según está establecido allí, pero básicamente lo que vamos a presentar son conceptos básicos sobre el audio digital, cómo funciona el audio digital y algunos conceptos importantes que hay allí, como profundidad de bits, grabación a 16 o a 24 o a 32 bits como a flotante, como ratas de sampleo y por qué utilizar determinadas ratas de sampleo en determinados contextos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Luego vamos a hacer un énfasis importante en las curvas de Fletcher-Monson. Esas curvas tienen que ver con que el rango de frecuencias que nosotros percibimos no funciona igual a todas las intensidades. Es decir, para uno escuchar todas las frecuencias, tiene que escuchar a un altísimo volumen. Y eso tiene una serie de implicaciones en el cómo hacemos la postproducción de audio. Unidades de medida. Las unidades de medida nos vamos a centrar mucho en esas unidades de medida que tienen que ver con la percepción de la intensidad, es decir, el decibel, y los LUFS, las unidades de escala completa de percepción del sonido. Y vamos a hablar de la guerra del volumen. También allí vamos a hablar un poco del concepto de postproducción, qué es lo que pasa en la postproducción y qué determina la calidad en una producción musical terminada. Aparte de lo musical, ¿no? Bien, un repaso básico sobre lo que tenemos en la cadena de audio y aquí abro el tema sobre el audio digital, aunque nos vamos a centrar al principio un poco en el audio visto desde una perspectiva general. Y este diagrama lo empiezo a recorrer por este lado, no por donde empieza el diagrama, y ya enseguida ustedes van a ver por qué. Entonces tenemos un parlante que está sonando y ese parlante nos va a producir una perturbación en el medio. Hasta ahí es como nos lo enseñan en el colegio. Las ondas consisten en que hay una perturbación de las moléculas de aire que se van desplazando en el espacio y van a llegar hasta algo que las va a captar y que va a generar esa sensación de sonido. Ese algo pueden ser dos cosas, un micrófono o puede ser el oído. Y básicamente son súper parecidas esas dos cosas. Lo que va a llegar al micrófono o va a llegar al oído, decimos que es una señal acústica. Básicamente es una señal mecánica. Son moléculas de aire o moléculas de determinado medio que se están moviendo a determinado ritmo. Cuando esto llega al oído,
El oído es un órgano que es capaz de transformar esas señales acústicas en una señal eléctrica, igualito a un micrófono, hace lo mismo que un micrófono. Recuerden que el sonido llega al pabellón auditivo, eso que llamamos oreja, y en el pabellón auditivo se amplifica. La oreja sirve precisamente para concentrar esa señal y amplificarla. Llega a la membrana auditiva se pone a vibrar en esas mismas frecuencias, toca los huesitos que hay allí, que son el martillo, el yunque y el estribo, y esos huesitos están conectados con el nervio auditivo, y el nervio auditivo convierte esa energía acústica en una señal eléctrica, igualito que un micrófono. ¿Hasta ahí hay sonido? No, todavía no. Llegamos al cerebro con esa señal eléctrica y el cerebro es el encargado de hacer una cantidad de comparaciones y hacer una cantidad de cosas con esa señal eléctrica hasta que llega a esa parte que podríamos denominar conciencia, donde nos dice hay un sonido. Y ese sonido se conecta con nuestra cultura en el sentido de que es una gaita. Ese sonido se conecta con nuestras teorías musicales y nuestro conocimiento de la música en el sentido de que esa gaita está tocando un intervalo de cuarta justa y se conecta con la sensibilidad, con las búsquedas estéticas, etcétera, 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 pero solo podemos decir que hay sonido cuando esa señal eléctrica es procesada por el cerebro y en ese nivel de la conciencia tenemos esa sensación que llamamos sonido. Acuérdense que en este momento, todas las veces que ustedes me quieran interrumpir y participar y conversar, están absolutamente bienvenidas. Recuerden que esto debe ser un diálogo. Muy bien. Entonces, digamos que no lo va a escuchar un oído, sino que lo va a escuchar un micrófono. ¿Qué pasa cuando esa señal llega más bien a un micrófono? Pues resulta que el micrófono es más o menos lo mismo que el oído. Es capaz de transformar una señal acústica en una señal eléctrica, es decir, es capaz de transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. Esas cosas que transforman un tipo de energía en otro tipo de energía, en la física se denominan transductores. El transductor, una palabra que no en vano es parecida a traductor, es el encargado de traducir un tipo de energía en otro tipo de energía. Acuérdense que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, dice pues el principio de la termodinámica. ¿Qué hace el micrófono? El micrófono tiene una membrana, como el oído, y esa membrana está conectada no de unos huesitos, sino de un imán. Cuando la membrana se mueve, empieza a perturbar el campo eléctrico de un electroimán que está junto a ese imán. Y entonces se produce una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica, obviamente todavía no es sonido, pero podemos decir que es una señal que contiene sonido, desde otra perspectiva, obviamente. Muy bien. Ahora nos vamos a que esa señal eléctrica es súper chiquita, del orden de los milivoltios, y la necesitamos preamplificar, es decir, volver un poquitico más grandecita para poder trabajar con ella, porque si no, no podemos hacer nada con esa señal. Y luego nos vamos a la interfaz de audio. En la interfaz de audio hay varios componentes. El más importante de todos es una parejita de aparaticos que están metidos allí que se llaman conversor análogo digital y conversor digital análogo. Ese conversor análogo digital, ¿qué va a hacer? Un proceso que me permite convertir esa señal eléctrica en una señal de audio digital. Y es lo que vamos a ver ahorita con una mayor profundidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la magia que hay detrás de eso? A través de un proceso que se llama muestreo. Es decir, coge cada determinado tiempo y mide cuánto voltaje hay ahí en la entrada de ese aparatico y registra ese voltaje como un número binario. Entonces simplemente va diciendo cuánto hay, 0 voltios, cuánto hay, 3 voltios, cuánto hay, 2 voltios, cuánto hay, voltio y medio. Lo que pasa es que eso lo hace extremadamente rápido. Normalmente lo hace 44.100 veces por segundo. Entonces el muestreo lo que está haciendo es sencillamente midiendo una señal eléctrica y tomando nota. Eso lo podría hacer una persona muy rápida
que tuviera un voltímetro en la mano y que estuviera 44.100 veces por segundo tomando muestras para poder generar esa señal de audio digital. Entonces, ¿qué es la señal digital de audio? Un montón de numeritos. Y esa señal digital de audio ya la vamos a llamar de una manera distinta. La vamos a denominar como muestras binarias. ¿Cuántas muestras binarias hay? Una por cada 44.100 avo, esa palabra no es correcta, de segundo. Es decir, una lista que podría estar en Excel y podríamos decir que en Excel podemos guardar audio digital. ¿Qué va a pasar con eso? Pues lo puedo llevar a algún software o algún hardware que haga algún tipo de procesamiento con él, ponerle volumen, quitarle volumen, panoramizarlo en el estéreo, ponerle reverberación, quitarle reverberación, ya se puede quitar reverberación en esta época de la vida, quitarle el ruido, agregarle armónicos, quitarle armónicos, comprimirlo, ecualizarlo, etcétera. Procesamiento. ¿Y qué seguimos teniendo? Muestras, porque ese procesamiento básicamente es un ejercicio de cálculo matemático. Si yo quiero ponerle a un sonido más volumen, pues cojo cada muestra y le sumo algún valor. Si yo le quiero quitar volumen, pues cojo cada muestra y le resto algún valor. Si yo le quiero poner reverb, pues cojo cada muestra, la guardo un ratico y se la voy sumando a alguna muestra, por ejemplo, cada un segundo después. Y entonces estoy poniendo una reverb. Es decir, todo lo que hemos dicho hasta ahora se podría hacer si yo conectara el conversor analógico digital, por ejemplo, de Excel. Y en Excel pusiera las muestras y con una formulita podría subir volumen y con otra formulita podría bajar volumen y podría llegar a utilizar el Excel como si fuera un DAW. Eso no sería práctico en absoluto, pero lo que me está ilustrando es básicamente que lo que sucede aquí es pura matemática, es decir, operaciones matemáticas sobre las muestras de audio, y las muestras de audio pues son números, una cantidad enorme de números. Esa cantidad enorme de números la puedo guardar en un archivo binario. Esos archivos que nosotros conocemos como WAV, AIFF para los que tienen Mac, o MP3 cuando se comprime, o OGG, o otros tantos que existen por ahí. Básicamente, ¿qué tengo ahí? Muestras guardadas en un archivo digital. Y eso lo puedo almacenar en un disco duro, lo puedo mandar por internet, puedo hacer lo que quiera. Y después del almacenamiento lo puedo volver a convertir en muestras binarias. ¿Para qué? Para llevar a la otra parte de la interfaz de audio que se llama conversor análogo, perdón, conversor digital análogo. Aquí tengo muestras digitales y las voy a convertir en una señal eléctrica. Una señal eléctrica que voy a pegar de un amplificador, y ese amplificador va a ser capaz, cuando reproduzca esa señal eléctrica, de llevarla a un parlante para que vuelva y se repita todo el ciclo y se vaya para un micrófono, para un oído o para donde sea. Un parlante funciona exactamente igual, pero al revés que un micrófono. El micrófono tiene una membrana con un imán pegado, y cuando la membrana se mueve porque hay sonido, entonces se perturba un campo eléctrico que hay en un electroimán que está al ladito de eso. Entonces el campo magnético cambia y genera señal eléctrica. En cambio, en el parlante, pues conecten eso al revés. Conecten la entrada en el electroimán, de modo que el electroimán produce con esa electricidad un campo eléctrico y un campo magnético que afecta al imancito que tenemos en la membrana y que hace que se empiece a mover. Y entonces a ese le decimos el cono del parlante, pero es una membrana también, es exactamente igual, y ustedes pueden hacer las pruebas de conectar unos audífonos y hablar por ellos. No unos audífonos que tengan manos libres, porque ahí se sostiene un micrófono, sino cualquier audífono como este, por ejemplo, conectarlos como si fueran un micrófono y hablar a través de ellos. Y se va a oír feíto porque no está optimizado para esas frecuencias, pero se va a demostrar que funciona perfectamente. Y pueden hacer lo contrario. Pueden coger un micrófono y conectarlo como si fuera un parlante, y se va a oír feíto, pero se va a oír, porque técnicamente son el mismo dispositivo, solo que están optimizados
para distintos tipos de frecuencias. Me falta hablar de este cuadrito de arriba. Yo las muestras binarias podría conseguírmelas de dos maneras distintas. Bien sea porque con una interfaz de audio, un micrófono, una línea, lo que sea, las capturé y las convertí, como acabamos de ver, en señales, o bien sea porque las genero matemáticamente a través de un proceso que puede ser la síntesis de sonido o puede ser un sampler digital. En la síntesis de sonido, ¿qué hago? Utilizo ecuaciones para generar muestras binarias y esas muestras binarias pues me permiten, se comportan como si fuera audio digital que yo hubiera grabado. Y en un sampler pues básicamente tengo ya esas muestras grabadas y lo que hago es irlas poniendo a sonar en determinado orden. Cuando yo voy tocando cada tecla del teclado, va sonando una muestra y las puedo procesar y puedo hacer una cantidad de cosas enormes con ellas. Normalmente, para poder decidir o para poder controlar ese sintetizador o ese sampler digital, lo hago a través de un controlador MIDI. Y el controlador MIDI, entonces, es un aparatico que tiene una interfaz o de teclado musical o de instrumento de viento o de batería o de percusión o cualquier tipo de instrumento que me genera datos MIDI para controlar ese sintetizador o ese sampler digital. Importante decir, los datos MIDI no son datos de audio. MIDI no suena ni feo, ni bonito, ni regular. MIDI simplemente contiene instrucciones de cuál es la nota que hay que tocar, cuándo empezó esa nota, cuándo termina esa nota y con qué dinámica la toqué. ¿Para qué? Para mandársela a un sintetizador o un sampler digital para que él sepa que tiene que utilizar un conjunto de ecuaciones para generar las muestras binarias correspondientes a que yo toqué el do central en una dinámica de mesoforte y lo dejé durante una redonda. Y entonces él va a generar las muestras binarias necesarias para que eso suene como el preset del sintetizador o del sampler digital que estoy haciendo sonar. Hasta aquí, muchachos, un panorama amplio de lo que pasa con ese fenómeno del audio digital y del audio en general, o del sonido y del audio digital. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios, quejas, inquietudes? Cosas que les gustaría saber que van un poquito más allá. Los dejé preocupados. Santiago, hola. Hola, profe, sí, yo tengo una duda como con respecto a, antes, pues como algo más histórico, antes de la incursión, pues como de esa conversión al digital, ¿cómo se puede tratar el sonido, por ejemplo, en estudio, con respecto a lo que es puramente analógico? Esa es una muy buena pregunta, porque no he mencionado que con ese sonido analógico yo también puedo hacer cosas. Yo aquí también podría insertar, perdón, voy a hacerlo allí más abajito. Tengo señal eléctrica y esa señal eléctrica la llevé a un preamplificador. Y yo en este punto también podría hacer procesamientos de ese audio analógico. Inclusive también podría coger ese audio analógico y llevármelo por allá para el parlante de una vez. ¿Cuáles son los procesamientos que estoy haciendo? Son procesamientos con señales eléctricas. El audio analógico son señales eléctricas continuas. ¿Qué significa continuas? Pues que en el muestreo lo tengo que partir en pedacitos. En cambio, la señal eléctrica es una sola señal que va de principio a final. ¿Qué puedo hacer con esas señales eléctricas? Es pasarlas por determinados circuitos que me hacen determinados tipos de procesos, como por ejemplo subirle o bajarle el volumen, ecualizarla, cambiar determinadas frecuencias, agregar determinados componentes, quitar, poner ruido, poner, quitar reverberación, delay, cualquier cosa de esas. Pero ¿cómo se comporta eso en ese dominio de lo analógico? Que es como lo que está en el corazón de tu pregunta y me parece muy interesante. Pues básicamente son operaciones con señales eléctricas. Y yo las señales eléctricas también las puedo sumar, las puedo restar, las puedo dividir, les puedo agregar algo, puedo hacer básicamente el mismo tipo de cosas. Operaciones que se hacen con determinados tipos de circuitos. Transistores, por ejemplo, que amplifican una parte de la señal o que dividen la señal en dos
para hacer algo con unas frecuencias y hacer otra cosa con otras frecuencias, o que la dividen en bandas para hacer un ecualizador. Pero básicamente ahí estoy trabajando con señales eléctricas. No sé si la respuesta a la pregunta fue suficiente o te generó antes más dudas. No, pero yo creo que es suficiente porque me daba como curiosidad, era como algo más histórico y me parece que eso ilustra lo suficientemente bien. Muchas gracias. Muy bien, Santiago. Una cosa interesante, hombre, que complementar allí es que cuando vos estás procesando audio digitalmente, por ejemplo, en un plugin, y tenés, por ejemplo, un ecualizador en ese plugin, muchas veces lo que se está haciendo es una imitación de lo que sucede en el dominio de lo analógico, solo que en el plugin es con matemáticas y en el dominio analógico es con circuitos. Pero entonces, ¿cómo se hace para hacer esa imitación? Y hay dos formas de procesos de modelado. Una, que unos ingenieros con mucha experiencia sean capaces de decir, no, es que allí hay un transistor conectado a una resistencia de esta manera y eso matemáticamente equivale a esto. Y otra manera es con inteligencia artificial. Hoy tenemos la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo suena un micrófono de tubos? Pues hagamos un entrenamiento, un sistema de inteligencia artificial para que sea capaz de producir un modelo matemático que se comporte como se comportaría la señal, como se comportaría el mismo dispositivo analógico con señales eléctricas, pero que haga lo mismo en el dominio digital. Y luego a ese modelo, pues le pongo las cositas que tiene un plugin en términos de la interfaz de usuario y ya tengo listo mi emulador, por ejemplo, de un micrófono de tubos. Hay una cosa interesante y es que no solamente hay que emular lo que hace el dispositivo, sino otras cosas que son como acciones colaterales. Por ejemplo, todos los dispositivos analógicos producen ruido y ese ruidito a veces aporta cierta calidez o ciertas características que nos puedan interesar. Hay una anécdota lo más de simpática sobre eso y es una un tipo de dispositivo que fue muy famoso, que fue la TSR 808, que es básicamente aquí hay una foto, la caja de ritmos que le dio origen a muchas de las músicas electrónicas comerciales, trance y ese tipo de cosas. La característica interesante es que ella tenía un sonido inimitable, nada suena como una TR 808 porque es casi imposible de imitar con algoritmos y con matemáticas. La gracia era que los transistores muy primitivos venían descalibraditos y no eran tan perfectos como deberían ser. Entonces, esa imperfección de los transistores era la que hacía que esta máquina sonara como sonara. Hoy la gente paga, miren, aquí por ejemplo, esto es una anuncio de cuánto podría valer $1000 por una maquinita viejísima, que es alrededor de los 80s. ¿Por qué? Porque como usaba transistores imperfectos, producía un sonido imperfecto que se convirtió en ese sonido perfecto para estas músicas por esa calidad que lo hacía sonar así. Hoy hay emulaciones en plugin. ¿Y qué tienen que hacer los ingenieros? No solamente hacer un software que se comporte como una caja de sonido, sino que emule esa imperfección de esos transistores con las que se producía esa caja de sonido. Muy bien, sigamos adelante y vamos ya a unos conceptos un poquito más avanzados sobre este tema del audio digital. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dale, bien podás, Pablo. Mm, Profe, es que yo cuando iba a tomar esta materia también me generó como un poquito de confusión porque yo no vi la de introducción, pues de hecho la estoy viendo en este semestre también. Y Súper. era que Ujú. el nombre pareció, pues, o sea, postproducción, es como si esto fuera después de la producción, entonces te quería preguntar, pues, ¿por qué? O sea, ¿hasta dónde pues abarca la producción en este, pues, para ti, Ujú. ¿cierto? Y porque es que cuando a mí me hablan de producción, es como un montón de cosas, o sea, eso puede ir como casi desde la composición hasta la ingeniería de audio, hasta, pues sí me entiendes, hasta una cantidad de cosas que sí, como que me confunden a veces.
Ok, Pablo, nos vamos a centrar en eso en la próxima clase, pero te adelanto, te hago un spoiler de la próxima clase explicándote un poco de qué se trata. Si yo trato de definir producción, realmente producción es convertir una idea de cualquier tipo en un producto, empaquetado y listo para ser usado por un compositor. Eso sonó todo materialista y todo capitalista, pero realmente de ahí es de donde viene históricamente el término. Entonces vos tenés razón, la composición puede arrancar desde que un cantautor está boceteando un poema y unas ideas con su guitarra y con su lápiz, hasta que eso está puesto en Spotify y está difundido y está garantizado que la gente lo va a escuchar. Todo ese proceso de la producción. Sin embargo, en el curso de introducción a la producción musical nos centramos mucho más en las primeras etapas de ese proceso, eh, sobre todo hasta la grabación. Y en este curso nos centramos un poco más en las etapas que siguen. ¿Cuáles son las etapas? Una etapa de preproducción, donde el producto final es una maqueta, esa se ve en el curso de producción. Una etapa de grabación, donde el producto final es un multitrack donde están cada uno de los instrumentos grabados y hasta cierto punto editados y listos para el proceso que sigue. De ahí en adelante lo llamamos postproducción. Y la postproducción básicamente tiene tres subprocesos. El primer subproceso, que es la edición, donde cojo todos esos audios y todos esos materiales y los limpio, los organizo y los preparo para que estén exactamente como los necesito de ahí en adelante en el proceso. La mezcla, donde pongo todo junto, lo ubico en el espacio y lo ubico en el espectro de la amplitud del volumen. Y después de la mezcla, la masterización, donde hago un pulido final, ya no sobre el archivo multitrack, sino sobre un archivo mezclado, bien sea en estéreo o sea en un formato de estos de surrounds eh, o de audio envolvente, pues para tratar de hablar en español. Entonces, en el curso de introducción se ve todo eso, hasta incluso la postproducción, pero de una manera más general, porque es una introducción a. Aquí nos centramos en entender de una manera un poco más profunda esta parte de postproducción. Lo que significa, Pablo, que el ver los dos cursos al mismo tiempo te va a aportar porque vas a saber mucho más que tus compañeros y vas a tener la posibilidad de conectar eh, esos dos niveles que son básicamente de lo mismo como te lo acabo de explicar, pero este es un poquito más avanzado. De hecho, la primera clase de producción se pareció hasta cierto punto en lo que acabamos de ver, pero ya aquí se empieza a diferenciar. Entonces miren los conceptos que les tengo en esta pequeña presentación. Son conceptos un poquito más técnicos y los vamos, digamos, a tener por ahora en un nivel muy introductorio, pero a medida que vaya avanzando el curso y los vamos utilizando, se van a convertir en algo cada vez más concreto. Bien. Entonces, una comprensión fundamental de estos procesos de audio digital nos va a llevar a trabajar de una manera más profunda y más profesional respecto a ellos. Me devuelvo a algunos que son del audio general, tres concepticos, y seguimos con los que son específicos del audio digital. El primero, la amplitud. La amplitud es eso que nosotros llamamos coloquialmente volumen y que los músicos llamamos dinámica. Y si lo miramos desde la perspectiva de la acústica, es la medida de la fuerza o intensidad de una onda sonora. Se expresa en decibelios, la unidad para medir eso se llama decibelios. Es una escala logarítmica que representa la relación entre una señal medida y una señal de referencia. En la próxima clase nos vamos a centrar un poquito más en entender qué es eso de los decibeles. Por ahora, créanme, pero básicamente es que es una escala que compara una cosa con otra. Por ejemplo, los metros no, o los centímetros o los kilómetros no son unidades, escalas relativas. Un metro es un metro. Aquí y en cualquier parte del mundo, el metro expresa una medida específica. En cambio, el decibel es una medida con respecto a. Cuando yo digo 80 decibeles, una persona que sabe me dice, pero ¿qué tipo de decibeles? ¿Vos de qué estás hablando? Porque es que 80 decibeles no significa nada.
y yo le digo 80 decibeles SPL, es decir, Sound Pressure Level, nivel de presión sonora. Ah, estás hablando del umbral de la no audición, los estás comparando con el punto donde uno no escucha nada, que es 0 decibeles, y de ahí para arriba. Pero si yo digo 80 decibeles y le pongo otro apellido, por ejemplo, voltios, 80 dB, ya estoy hablando de otro punto de comparación distinto. Entonces los decibeles son una escala relativa porque está comparando algo con respecto a otra cosa. Pero por ahora vamos a decir que es la intensidad de la onda sonora y que gráficamente en la onda la vamos a ver expresada como esta dimensión, la amplitud. Es decir, este sonido es mucho más fuerte que este que voy a dibujar acá. Y si no hay señal, ese no señal se vería así. Es decir, la amplitud sería pequeñita. Frecuencia. Los músicos a la frecuencia le llamamos altura o tono. Y es el número de oscilaciones por segundo. Se mide en hertz, haciéndole el honor a un señor que tenía ese apellido, y representa el número de ciclos por segundo. En esta onda que está dibujada arriba es una baja frecuencia, piensen en un sonido grave. Y esta es una alta frecuencia, piensen en un sonido bien agudo. Perdón porque a veces se me sale el personaje de caricaturas. Muy bien. Entonces, la frecuencia lo que nos mide es qué tan grave o agudo es un sonido. Y ahora sí nos vamos para el audio digital. Entonces yo les decía que el proceso de conversión de ese audio análogo a digital es que se toman muestrecitas, muchas muestras por segundo. Si yo tomo muchas muestras por segundo, mientras más muestras tome, más pulida o digamos más parecida a una onda continua se va a ver la onda que yo estoy reflejando. Observen este diagrama de aquí abajo. Yo aquí tengo muy poquitas muestras en esta primera parte del diagrama. ¿Quién sabe cuántas serán? 2000, 3000, no importa en este momento, pero miren cómo la onda original, que era así, la que tenemos rojita, se ve fragmentada, partida en pedacitos por la cantidad pequeña que tengo de muestras. Si yo las aumento, se va a ver un poquito más pulida, un poquito más cercana a la realidad, y si yo las aumento mucho más, se va a ver bastante parecida, prácticamente igual a la onda original. O sea que yo debo grabar todas las muestras que sea posible, pero hay unos estándares para definir cuándo es posible, porque es que cada muestra ocupa espacio en el computador y ocupa trabajo del procesador del computador. Entonces tampoco pueden ser infinitas. Si fueran infinitas, la señal sería continua y sería igualitica a la señal analógica, pero eso no es posible físicamente. En cambio, ahí estoy representando ¿qué? Pues las frecuencias, básicamente, los cambios en las frecuencias, porque son la cantidad de muestras que tengo en el tiempo. ¿Y cómo se representará la dinámica? Pues la dinámica se representa en la cantidad de dígitos que yo utilizo para cada una de esas muestras. Si me vengo para este otro gráfico de encima, cada una de estos rectangulitos que están acá representa uno de esos dígitos de esa muestra. Y entonces, si yo tengo muchos dígitos posibles, voy a tener la posibilidad de representar un mayor rango de amplitudes. Pero si tengo muchísimos más, ese rango de amplitudes se va a crecer. El estándar es 16 bits, es decir, cada muestra la represento en un numerito de 16 bits. ¿Qué quiero decir yo? Si la muestra tenía 0 voltios, 16 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esa es una muestra donde no está sonando nada. Y si la muestra tenía toda la máxima amplitud posible que se puede representar a 16 bits,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esa sería una muestra de estas de por aquí arriba. Y la otra sería, por ejemplo, una muestra de estas que está aquí abajo, donde en ese momento no hay sonido. Si tengo muchos más dígitos que 16, 24 o 32 de coma flotante, voy a poder representar con un número más grande una escala de dinámicas más amplia. Imagínense que yo lo que tengo únicamente es pianísimo, mezzoforte y forte. Y eso pues lo puedo representar simplemente con 3 bits, ¿cierto? Yo podría decir que el inaudible con 3 bits es 0, 0, 0. Que el piano con 3 bits lo podía representar con un 1. Ay, 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 ¿qué es lo que está pasando aquí? Y el mesoforte lo podía representar con un 2. Ah, bueno, para esa escala de 3 dinámicas. Ah, y es que me falta el fortísimo. Y el fortísimo pues lo podría representar con este número, con un 8 en binario. No importa mucho qué números son. Este es el 0, este es el 1, este es el 2. Y yo, ¿por qué me fui hasta el 8? No, me debería haber ido más bien. Voy a eliminar este no le hagan caso. Este sería, es decir, solo necesito para esa escala dinámica que yo me estoy imaginando, de nada, pianísimo, mesoforte. Ay, se me fue. Voy a volverlo a hacer aquí rápido. Nada, pianísimo, mesoforte, forte, con 2 bits lo podría representar perfectamente. Pero en la vida real, para que eso se sienta como una dinámica más interesante, pues utilizo muchos más bits. Ya te voy a dar la palabra, Pablo. Entonces, la resolución es el número de bits usados para representar la amplitud de la señal, el volumen, la intensidad, la dinámica. Determina la cantidad de niveles disponibles para representar la amplitud. Niveles discretos se refiere con la palabra niveles discretos a cada uno de estos cuadritos, porque una muestra va a estar construida con todos esos dígitos o niveles discretos que yo tengo para esa muestra. Si son muchos, tengo una mejor resolución respecto a la amplitud. Y la tasa de muestreo, pues es el número de muestras capturadas por segundo. Determina la cantidad de información que se puede representar sobre la señal original. Ahorita ampliamos un poquito eso, pero nos vamos a dar cuenta que también tiene que ser un número así grandote como 44.100 muestras por segundo. Pablo, perdóname que me demoré para darte la palabra. Sí, profe, tranquilo. Te quería preguntar, es como que en estos términos de bits y de onda y todo, entonces, ¿qué es la saturación? Ay, esa es una excelente pregunta. Viene supremamente bien. Imagínate que yo puedo representar con 16 bits este nivel de volumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y entonces ese nivel de volumen va a corresponder a este punto de arriba en la señal. La máxima amplitud que yo puedo representar, el súper fortísimo. Pero resulta que ese intérprete que está tocando me genera una señal más fuerte que esa. Cuando se genera esa señal más fuerte que esa, la onda se va a ver así. Con un recorte. ¿Y a qué obedece ese recorte? A que esto que estaba por encima, que fue la sobredinámica con la que tocó el intérprete, pues no se puede representar con la cantidad de bits que tengo. Y entonces se podría mejorar, ¿no? Podría decir, no, espérate que le voy a subir más bits a eso que acabé de grabar. Pues no, porque ya quedó grabado con los bits que quedó grabado. ¿Cómo se resuelve eso?
teniendo más bits para tener un mayor rango dinámico. Ahora se utiliza mucho el estándar de 24 bits y se utiliza mucho, está de moda hablar del estándar de 32 bits, que es una absoluta maravilla porque prácticamente allí no existe la saturación. Entonces, básicamente la saturación se refiere a que tengo una señal con una intensidad mayor de la cantidad que se puede representar con la profundidad de bits que tengo en un momento determinado. ¿Sí fue clara mi respuesta? Sí, profe, claro. Listo, muy bien. Otros conceptos importantes. Entonces, digitalización es el proceso de convertir la señal analógica, que es continua, a una señal discreta y finita representada por valores numéricos. Me quiero centrar un momentico en estas palabrejitas. La señal continua y la señal discreta. Y les voy a poner un ejemplo para explicar eso. El ejemplo es el video. Ustedes saben que el video es una mentira, eso no existe, porque el video básicamente es un conjunto de fotografías que se presentan rápidamente y nuestros ojos crean, o nuestro cerebro crea con esa información la ilusión de que hay un movimiento continuo que llamamos video, pero representa, realmente son foticos, 30 foticos por segundo, por ejemplo. Eso, miren que se parece a la idea que tenemos de muestreo. De hecho, es un muestreo, 30 foticos por minuto. Y si yo quiero más detalle para poderlo poner en cámara lenta, por ejemplo, pues tomo más foticos por segundo. Pero la realidad no es así, la realidad es continua. Lo que ustedes ven cuando ven pasando un carro no son fotogramas, no son foticos. Los ojos ven una señal continua de un carro que está pasando. Nosotros la forma que tenemos tecnológicamente de generar esa misma sensación es de una manera discreta. ¿Qué quiere decir discreta? Cogiendo ese fenómeno continuo y partiéndolo en muestrecitas y engañando a nuestros sentidos para que crean que esas muestrecitas son el fenómeno continuo. Pero en un video lo que uno tiene es un montón de fotos que uno podría ver de una en una, pero cuando las ve rápido parece que fuera un proceso continuo. Y también dice que esa señal es finita. Perdón, me devuelvo un momentico para recordarles que entonces continuo y discreto son antónimos en este contexto. Y finita en el sentido de que son una muestra que no es infinita de valores numéricos, es decir, son unos y son los que son. El muestreo, entonces la captura de la señal a intervalos regulares de tiempo. La tasa de muestreo es la cantidad de muestras que se toman, por ejemplo, por segundo. Usualmente la tasa de muestreo que más vamos a oír por ahí que se habla de ella es 44.100 hercios. Ay, se mide en hercios como la frecuencia, miren qué interesante. Es la cantidad de muestras por segundo, es decir, 44.100 muestras por segundo. El equivalente en el video sería 30 FPS. FPS es frames por segundo o cuadros por segundo. Es una señal discreta que representa una señal continua. Esto determina las frecuencias con las que se pueda representar basado en una cosa que se llama el teorema de Nyquist, que ahorita lo vamos a enunciar, pero básicamente me dice, ¿cuál es el rango de la audición humana? 22.000 hercios. ¿Y cuántas muestras necesito para representar ese rango de la audición humana? Aproximadamente el doble. Por eso es que son 44.100, pensando que el rango de audición de los chicaneros es de 22.000 hercios. Muy bien, la cuantización es la asignación de niveles discretos de amplitud a las muestras. La resolución en bits determina la cantidad de niveles disponibles. Miren que en la diapositiva anterior, cuando... Esto más grandecito no me deja. Cuando yo tengo una señal de determinado valor, voy a pintar esto mismo grandecito acá, uno de estos cuadritos que está acá, lo voy a pintar grande. Este es este mismo que lo saqué de allá. Y yo tengo un valor determinado, por ejemplo, que la onda pasa, pintarla verdecito, la onda pasó en este momento por ahí.
yo tengo que representar eso con un solo valor que me representa el cuadrito. Es decir, ese nivel de dinámica en ese momento. ¿Cuál valor? Puede ser que en ese momento este cuadrito corresponda como al 8, por ponerle un número, y que eso se refiere a un mezzoforte. Pero miren todo lo que se perdió. Entonces la onda, cuando yo la dibuje, va a verse es como así. Es decir, me tocó cuantizar. Y cuantizar se refiere a escoger de todos los valores por los que pasó en este cuadrito, uno solo, porque solo tengo un cuadrito para representarlo. ¿Cómo hago para representarlo con más precisión? Agrego una mayor profundidad de bits. Y entonces, cuando ya tengo muchos más cuadritos, pues puedo decir, paso primero por este, y en la siguiente muestra paso por este, y en la siguiente muestra paso por este, y tengo más precisión, más resolución a nivel de la dinámica. Los bits, pues, son la unidad básica de información en cualquier sistema digital. Un bit puede ser un 0 o un 1. Y eléctricamente en el computador corresponde a un transistor, un dispositivo miniatura, microscópico, que está puesto dentro del procesador o dentro de la memoria, que puede estar apagado o puede estar prendido. Si está apagado es un 0, si está prendido es un 1. Y si tengo muchos, puedo usar esos ceros y esos unos para representar determinados valores. Entonces repaso que la profundidad de bits es el número de bits usados para representar cada muestra, determina la resolución y rango dinámico de la señal digital, y la tasa de bits, esta no hemos hablado todavía de ellas, pero tiene que ver mucho con internet, es el número de bits transmitidos por segundo, determina la cantidad de información que se pueda transmitir. Miren que los MP3, uno normalmente dice, yo quiero un MP3 de 128 bits por segundo. ¿Qué equivale eso? A que para poderlo transmitir necesito una tasa de bits por segundo de 128 para poderlo reproducir en tiempo real en el otro equipo que lo esté recibiendo. Aquí hay un poquito más profunda la teoría sobre ese asunto del muestreo de cuantización. Les leo. La digitalización de audio comienza con el proceso de muestreo. En este paso, la señal analógica continua se divide en segmentos discretos a intervalos regulares de tiempo. La tasa de muestreo, medida en hertz, determina cuántas muestras se capturan por segundo. De acuerdo con el teorema de Nyquist, que ahorita lo vamos a ver, la tasa de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta presente en la señal original para poder representarla adecuadamente. Por eso usamos 44.100, porque es el doble del rango de la audición humana en términos de frecuencias. Una vez que se han capturado las muestras, el siguiente paso es la cuantización. Aquí la amplitud continua de cada muestra se le asigna un número finito de niveles discretos. La resolución medida en bits determina cuántos niveles de cuantización están disponibles. Mientras más bits se utilicen, más precisa será la representación en amplitud original. Dicho de una manera muy simple, la precisión de cada una de esas fotos, que es la muestra, depende respecto a la dinámica de la cantidad de bits y respecto a la frecuencia y al timbre, porque el timbre tiene que ver con la frecuencia de los armónicos, depende de la cantidad de muestras que tenga por segundo. Profundidad de bits y rango dinámico. La profundidad de bits o resolución en bits es el número de bits utilizados para representar la amplitud de cada muestra. Eso ya lo hemos dicho, pero aquí está un poquito más formalizado. Esto determina el rango dinámico, que es la relación entre el nivel de señal más alto y más bajo que puede ser codificado. Un mayor número de bits permite un rango dinámico más amplio y una mayor fidelidad de la señal respecto a la dinámica, obviamente. Los formatos de audio comunes como el CD de audio utilizan 16 bits por muestra, lo que proporciona un rango dinámico de aproximadamente 96 decibeles. Los formatos de alta resolución como el audio de 24 bits pueden llegar a un rango dinámico de 144 decibeles, lo que los acerca más a la capacidad del oído humano. La capacidad respecto a la dinámica, es decir, a discriminar qué tan suave o qué tan fuerte es un sonido en un mayor nivel de resolución. Tasa de bits y compresión. Entonces la tasa de bits, acuérdense que tiene que ver por la transmisión por redes básicamente.
Es la medida en bits por segundo, representa la cantidad de información digital transmitida o almacenada por unidad de tiempo. Cuanto mayor sea la tasa de bits, más información se puede transmitir, lo que resulta una mejor calidad de audio, pero también va a requerir más ancho de banda si lo voy a transmitir o más espacio de almacenamiento. Para reducir los requisitos del almacenamiento y ancho de banda, se utilizan técnicas de compresión de audio. Los algoritmos de compresión con pérdida como el MP3 y el AAC, que se utiliza mucho en videos, lo utiliza por ejemplo YouTube, reducen el tamaño de los archivos eliminando la información que se considera inaudible o irrelevante para la percepción humana. Estos formatos pueden lograr tasas de bits más bajas, pero a costa de una calidad de audio ligeramente inferior. Entonces, ¿qué hace un MP3? Es un proceso psicoacústico que dice, vea, esto que está ahí en esa frecuencia, usted no lo va a oír, tranquilo, borrémoslo. Y este nivel con este detalle en la amplitud, usted tampoco lo va a oír, quitémoslo. Y estos armónicos de esta señal, usted tampoco los va a oír, borrémoslos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Elimina información que se considera que puede ser imperceptible de acuerdo con los dispositivos que uno tiene, además imposible de reproducir en muchos casos, y hace que el archivo en cuestión sea más chiquito para que pueda viajar más fácil por internet o se pueda almacenar en distintos dispositivos más cantidad de información. Aquí dice, y me voy a devolver un poquitico a mirar esta parte, algoritmos de codificación con pérdida, porque hay formas de comprimir los archivos de audio sin pérdida. Hay unos que se utilizan muchísimo en internet de formatos sin pérdida, que lo que hacen es que comprimen la información, la desaparecen aparentemente para que el archivo se vuelva más pequeñito, pero igual esa información codificada de otra forma está ahí puesta, de manera que uno puede desinflar el archivo, descomprimirlo para volver a tener la señal original con su calidad original. Después hablamos de esos formatos. Les he anunciado un montón de veces el teorema de Nyquist, y ese teorema de Nyquist nos dice esto. Para poder reproducir una señal analógica continua a partir de muestras discretas, la tasa de muestreo debe ser por lo menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal original. Aquí está expresado matemáticamente, y es que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Como los humanos chicaneros escuchamos hasta 22.000 hercios, la frecuencia de muestreo que más vamos a utilizar en el audio, al menos doméstico, es de 44.100, que es aproximadamente el doble de esos 22.000. ¿Para qué? Para poder representar todos los armónicos de una señal hasta donde da el rango de audición humana. Y ustedes dirán, pero profe, yo a veces grabo a 88.200 y a veces grabo a 96.000. ¿Y eso para qué? Si entonces no se puede oír las frecuencias que se representan ahí. Pues resulta que cuando uno hace procesos de audio, la calidad de la señal se va perdiendo. Entonces es como tener mucha más calidad de señal que la que se requiere, tanto en términos, principalmente en términos de la resolución, la cantidad de muestras que estamos hablando por segundo, para que cuando se deteriore esa señal por los distintos procesos matemáticos, pues tengamos que se deteriore menos, porque si hay más y saco, pues se va a notar menos. Básicamente se trata de eso. Estas frecuencias altas también evitan una cosa que se llama el aliasing, que son como fantasmas, que genera distorsión y artefactos. Los artefactos, en inglés artifacts, son como esas cositas de audio que no estaban allí, pero que suenan después de hacer algún proceso. Entonces digamos que uno pone una reverb y hay como un fantasmita de señal detrás de la señal original, fantasmita del aliasing, que obviamente desbarata la calidad de la señal. Si tenemos muchas muestras, ese aliasing se disminuye. Y obviamente el teorema de Nyquist es fundamental en aplicaciones de audio digital que impliquen procesamiento de señales. No solamente estamos hablando de producción digital. Todos estos términos se aplican, por ejemplo, a la telefonía celular. En la telefonía celular hay que pensar cuáles son, por ejemplo, las frecuencias de muestreo necesarias
¿Ustedes creen que por teléfono se transmiten 44.000, se utiliza una frecuencia de muestreo de 44.100? Si ustedes fueran un ingeniero que va a pensar eso, diría que está bien que sea 44.100 para hacer una llamada por teléfono, o debía ser menos, o debía ser más. ¿Ustedes qué piensan? Santiago. Hombre, pues yo diría que mucho menos, ¿no? Para hacer las llamadas más eficientes. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que se va a perder? Que en la voz hablada, en una conversación, uno no tiene la misma necesidad de rango de frecuencias. Por eso es que cuando yo le pongo música a alguien por el teléfono y le digo, ve, mira lo que estoy escuchando, eso no se oye prácticamente nada, no se entiende prácticamente nada, porque hay una tasa de muestreo chiquitica que hace que todos los armónicos desaparezcan, porque en esa tasa de muestreo chiquitica estoy eficientando la llamada, haciendo que se tengan que transmitir menos datos, y seguramente me imagino que la gente no llama a otro por celular a cantarle ni a ponerle música, entonces basta una frecuencia que normalmente en las llamadas de telefonía celular es de 8.000 hercios. Miren, de 44.000 a 8.000 hercios, pero que con 8.000 hercios yo puedo representar aproximadamente frecuencias hasta 16.000. Bien, chévere, apenas es para una conversación. Y hasta si canto un poquito, pues se entiende, pero si hay instrumentos, ya no se entiende nada. Muy bien. La importancia del teorema de Nyquist radica en que establece las condiciones necesarias para evitar el fenómeno conocido como aliasing, que ocurre cuando la señal muestrada contiene frecuencias superiores a la mitad de la frecuencia de muestreo, lo que genera distorsión y artefactos indeseados en la señal digital resultante. Por ahora entendamos que artefactos son ruiditos. Cumplir con el teorema de Nyquist es fundamental en distintas aplicaciones de audio digital, como la grabación, el procesamiento, la reproducción de sonido, y como en otras áreas del procesamiento de señales, como el video, las comunicaciones y la adquisición de datos. Bien, me voy otra vez para el asunto de la dinámica. Y les decía que normalmente en un CD uno trabaja a 16 bits. Muchas tarjetas de sonido, cuando se empieza a decir que una interfaz ya es profesional, es porque trabaja a 24 bits. 24 bits ya nos da un rango de amplitud bastante parecido al del oído humano y que funciona bastante bien. Pero todavía, si el tipo del micrófono le da por pegar un grito, vamos a tener que esa señal se corta porque es superior a lo que se puede representar con los 24 bits. ¿Cuál es la solución? 32 bits de coma flotante. ¿Qué significa eso de coma flotante? Por ahora no se preocupen mucho, pero básicamente es que tengo muchísimos más espacios para representar la amplitud, lo que permite que prácticamente en 32 bits de coma flotante no existe la distorsión. Es decir, yo podría grabar mucho más fuerte de lo posible y después reconstruir la onda sin que se me cortaran esas crestas, porque esa señal sí está representada allí. Ahora, la distorsión puede suceder también en el dominio analógico, es decir, si la señal es más fuerte que la que se puede manejar analógicamente, la señal eléctrica, tengo distorsión analógica y esa también va a quedar grabada y con esa no hay nada que hacer. Pero ya en el dominio digital, si la señal es muy grande y tengo suficientes bits, como 32 bits de coma flotante, pues eso va a hacer que prácticamente no tenga ese problema de la distorsión. Entonces, ¿qué se hace? 32 bits por muestra, en un tipo de representación de ese número que se llama coma flotante, que básicamente son, para que la palabra no les quede sonando como una cosa muy rara, como decimales donde la coma del decimal, que es la coma que divide la parte entera y la parte decimal, puede estar en cualquier parte. Entonces, dentro de la representación yo tengo que decir dónde está la coma, y por eso se llama coma flotante. Esto me permite un rango dinámico de 192 decibeles, que es muchísimo más que la capacidad en rango dinámico del oído humano, que es de 120 decibeles aproximadamente, y que permite representar valores de amplitud muy pequeños con gran exactitud. Coloquialmente, ustedes normalmente los videos en YouTube, yo hago muchas comparaciones con el mundo del video porque me parece que son muy ilustrativas. Nosotros tenemos 30,
Este no era el color con el que yo quería pintar. Bien, nosotros tenemos 30 frames por segundo, 30 cuadros por segundo. Y cada uno de esos cuadros tiene una resolución. Por ejemplo, 1080 por 920 píxeles. Y a mí me venden un televisor que me dice, ese televisor es de 4K. Es decir, los mismos 30 frames por segundo. Esa es la tasa de muestreo. Miren que aquí son 3 dimensiones y no 2 como en el audio. Pero esta resolución de 1080 por 920 va a ser 4 veces la resolución habitual a la que estamos acostumbrados. Lo que significa que si yo en un video de esos, por ejemplo, quiero hacer zoom para ver un detalle, ustedes quieren, por ejemplo, saber si ese tiple que está allí atrás tiene alguna cuerda reventada, de hecho tiene una segunda reventada, entonces pueden hacer zoom porque el video es de 4K y entonces pueden llegar a ese nivel de detalle. Pues digamos que el 4K del audio, esto es una metáfora, pero que el 4K del audio va a ser 96, o sea, 96.000 muestras por segundo a una profundidad de bits de 32 bits, coma flotante. ¿Qué me va a permitir eso? Hacer zoom y hacer cámara lenta de muchas maneras posibles, es decir, coger ese audio y editarlo a un nivel altísimo de detalle que me va a permitir una enorme precisión. Entonces podríamos decir que estas altísimas ratas de sampleo y de profundidad de bits son como el 4K del mundo del video, el mundo del audio, trayendo pues la metáfora del video. ¿Cuáles interfaces de audio graban a 96.000 muestras por segundo? Las que son más profesionales. La mayoría de las un poquito menos de gama media graban hasta 48.000 hercios por segundo. Esas de gama media graban a 24 bits, menor rango dinámico. Pero las que están saliendo ahora de muy última generación y de un rango de precios más o menos alto, trabajan con 32 bits de coma flotante. Es decir, eso es un avión, lo último en la perspectiva de la resolución del audio que yo puedo grabar y procesar con esas interfaces de audio. Ahora, al final eso, cuando lo suba a Spotify, no solo se va a bajar a 44.100 Hz, 16 bits, sino que además se va a comprimir en un MP3 que le va a quitar armónicos y características que supuestamente no se escuchan. Sí, pero tengo una enorme calidad para que al procesarla no se vaya deteriorando demasiado. Es decir, tengo una bolsa con mucho para que al sacar de esa bolsa no se note. Aplicaciones de este asunto de la resolución de 32 bits. La mezcla y masterización en audio profesional hoy se hace en 32 bits normalmente. El procesamiento de señales de alta calidad, y hay aplicaciones de eso en el mundo del cine, de la música, producción musical y efectos de sonido. Consideraciones: requiere más ancho de banda y espacio de almacenamiento. Si las muestras son numeritos, pues si esos numeritos tienen 32 bits, van a ocupar mucho más que si tienen 16 o 24. Entonces necesito un señor disco duro para esos archivos. No es compatible con la mayoría de reproductores de audio domésticos. Es decir, yo tengo una señal digital de audio en un archivo de audio y la grabé a 32 bits y la quiero escuchar en un reproductor doméstico. No, hay que bajarle la calidad para poder hacer posible eso. Y necesita, como consecuencia de lo mismo dicho de otra manera, hardware y software específicos para su procesamiento y reproducción. Cosa importante que decir es que esas interfaces de audio más modernas y un poquito más de gama media alta ya graban a 32 bits coma flotante y con ratas de sampleo muy grandes, y que los DAW y los plugins permiten trabajar con ese tipo de resoluciones. Bueno, pero eso sucede en el dominio del hardware, es decir, la tarjeta o la interfaz de audio es la que permite convertir esa señal eléctrica en 32 bits y hacer todas esas muestras por segundo. Pero a nivel del software, del DAW y de los plugins, ¿cómo funciona eso? Pues imagínense que allí hay una cosa que se llama sobremuestreo.
¿Qué quiere decir eso de sobremuestreo? Pues si al hacer procesamientos de audio se va a perder calidad de señal y a mí me enviaron solamente una cantidad determinada de muestras, a mí, yo soy un DAO, me enviaron solamente una cantidad de muestras determinadas, entonces ¿qué hago? Pues me invento otras, es decir, sobremuestreo la señal que tengo a 44.100 muestras por segundo y la pongo, por ejemplo, a 88.200. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Inventándome muestras adicionales para poder que al trabajar con ellas se mejore la calidad del sonido. ¿En qué? Vamos a revisarlo con detalle. Entonces, el sobremuestreo es una técnica de procesamiento digital que aumenta artificialmente la tasa de muestreo de una señal de audio, como si yo cogiera en una fotografía y me inventara más píxeles de los que están en la fotografía. ¿Y cómo me los invento? Pues copiándolos, por ejemplo, si entre este rojo y este otro rojo tengo que inventarme un píxel adicional, ¿de qué color lo pongo? Pues rojo. Y si este es uno rojo y este es uno azul, el de la mitad, ¿de qué color lo pongo? Pues morado. Eso se llama, se me fue alguien y volvió por acá, eso se llama interpolación, es decir, inventarme muestras, o si en el caso de las fotografías, píxeles que no están en la muestra original. Se aplica comúnmente en los software de audio digital, es decir, los DAW, los plugins, etc. ¿Para qué sirve eso? En primer lugar, baja el aliasing, es decir, esas frecuencias que por el teorema de Nyquist se pierden, sobre todo armónicos, pero acuerden que los armónicos son el color de la señal y el timbre, pues los va a reducir el sobremuestreo. Mejora la calidad, suaviza la señal y mejora la resolución temporal. Y mejor rendimiento de filtros. Cuando yo pongo filtros digitales, ecualizadores y cosas de esas, con el sobremuestreo funcionan con mucha mejor calidad. Lo que significa, por ejemplo, que van a generar menos artefactos. ¿Qué son esos artefactos? Todo eso no deseado que aparece al hacer un procesamiento de señal. Pueden ser ruiditos, pueden ser cositas que suenan ahí que no estaban. Eso lo llamamos artefactos, artifacts en inglés. Implementación en DAW y plugins. Muchos DAWs y plugins ofrecen opciones de sobremuestreo. En casi todos ya eso es automático, lo hacen porque así viene el plugin. Normalmente tienen tasas de sobremuestreo de 2x, de 4x, de 8x e incluso 16x. ¿Qué significa esa x? Que si yo tengo una cantidad de muestras, 2x es que me invento el doble. Que si yo tengo una cantidad de muestras, 4x es que me invento 4 veces esa cantidad de muestras. Imagínense, 44.000 por 4 son 160.000 muestras por segundo, pero no las grabé, sino que las deduje usando interpolación de las muestras que originalmente me entregaron. El sobremuestreo se aplica internamente durante el procesamiento, antes de la salida final, porque finalmente al poner a sonar eso por la interfaz y pasarlo por el conversor digital análogo, pues ya no va a servir el sobremuestreo, hay que volverle a bajar la cantidad de muestras. Consideraciones. Aumenta la carga computacional, pone al computador a trabajar a millón. O sea que si ustedes tienen un computador de prestaciones medianas, hay que empezar a negociar la rata de muestreo, la profundidad de bits, el usar o no usar sobremuestreo, el no usar sobremuestreos muy altos como 16x o 8x si mi computador no es muy potente para poder resolver. Es que yo trabajo con el Reaper y cuando estoy trabajando con el Reaper y meto un plugin, hasta ahí llegó lo que estaba haciendo. Y ese plugin tiene forma de bajar el sobremuestreo. Sí, tiene 8x, 16x. ¿Y a cuánto lo tenés? A 16. Pues claro, por eso se te tuesta el computador. Entonces, bájale el sobremuestreo y vas probando hasta dónde aguanta tu computador. Requiere más espacio de almacenamiento para archivos de mayor tasa de muestreo. Se crecen los archivos. Y los beneficios pueden ser más perceptibles en ciertos tipos de señales de audio. Es decir, cuando uno dice, de acuerdo con la experiencia, que puede bajar esas cosas para tener los archivos más pequeñitos, pues uno puede jugársela. Por ejemplo, es muy distinto estar haciendo una producción de música de cámara donde pesen demasiado determinado tipo de detalles a estar haciendo una producción de
qué sé yo, música de despecho, donde no me preocupan tanto ese tipo de detalles. No estoy hablando mal de la música de despecho, sino que estoy diciendo que podría no importar ese tipo de detalles allí, y entonces yo diría, no, pues que yo la música de cámara la grabo a 96.000 kilohertz y además, perdón, a 96.000 hertz o 96 kilohertz, y uso una tasa de muestreo de 4X, pero cuando grabo músicas de despecho no hago todo eso para que la señal no se me crezca demasiado. Ya vamos llegando al final de estos conceptos básicos con este que es muy importante, y es el de las curvas de Fletcher-Monson. Resulta que la percepción del volumen del oído a distintos niveles de frecuencia y niveles de presión distinta varía. No sé si cuando ustedes estaban más pequeños, la mamá les decía, haceme el favor y le bajas volumen a ese radio porque está demasiado duro. Y entonces ustedes le decían, no mamá, lo que pasa es que estoy oyendo rock y si lo pongo muy pasito no soy capaz de oír el doble bombo y los detalles que hay por allá en un solito y los armónicos de la guitarra y ya la distorsión no suena igual. Tengo que ponerle mucho volumen para oír todas las frecuencias. Eso se llama las curvas de Fletcher-Monson. Entonces, las curvas de Fletcher-Monson representan la percepción del volumen sonoro por parte del oído humano a diferentes frecuencias y niveles de presión sonora. Muestran que el oído no es uniformemente sensible a todas las frecuencias. A bajos niveles de presión sonora, el oído es más sensible a frecuencias medias, es decir, cuando uno escucha música muy pasito, no escucha ni los sonidos muy graves ni los sonidos muy agudos. Cuando va subiendo el volumen, se va ampliando ese rango de frecuencias. A bajos niveles de presión sonora, el oído es más sensible a frecuencias medias. A altos niveles, el oído es más sensible a frecuencias graves y agudas, y las medias obviamente siguen ahí. Estas curvas son importantes para el diseño de sistemas de audio de ecualización, ya que permiten compensar las diferencias de sensibilidad del oído humano. Conocer estas curvas ayuda a los ingenieros de audio a crear sistemas que suenen más naturales y equilibrados para el oído humano. Pues resulta que yo les voy a decir a ustedes, cuando mezclen y cuando hagan postproducción, les dije mezcla y máster, básicamente, háganlo a 85 decibeles SPL. Y entonces vamos a mirar esta curva. 85 decibeles es como si yo cortara como por acá. Ah, pues yo no quería hacerlo rojo. Vamos a hacerle un color que se vea más chévere. 85 decibeles está por acá. Se me fue la mano un poquito. Miren que en este punto, aquí están representados los decibeles hacia arriba y en el eje horizontal las frecuencias. En este punto de 85 decibeles yo estoy oyendo prácticamente con una respuesta plana. Es decir, yo prácticamente estoy oyendo igual de bien las frecuencias graves que las frecuencias agudas. Pero si a mí me da por mezclar a 20 decibeles, por ejemplo, prácticamente no voy a escuchar los graves, prácticamente no voy a escuchar los medios graves y prácticamente no voy a escuchar los agudos. Y uno diría, ah, pero chévere, entonces mezclar a más de 85, porque es que mientras más mejor. Sí, tienen toda la razón, pero el problema es que por aquí nos vamos acercando al umbral de dolor. ¿Qué es el umbral de dolor? El umbral de dolor es el punto donde nuestros oídos empiezan a sufrir una pérdida irreparable porque están siendo atacados por una intensidad sonora más allá de lo que pueden soportar. Y además del umbral del dolor, mientras más fuerte trabaje yo por encima de los 85 decibeles, más voy a producir fatiga auditiva en primer lugar, y en segundo lugar voy a ir estrechando mi rango de frecuencias que puedo escuchar a medida que van pasando los años. Seguramente ustedes han estado en algún espacio de producción musical donde una de las personas que tiene algo que decir es viejito y llega ya cuando todos estamos felices con la muestra, con la mezcla, perdón, y dice, hombre, yo no oigo los bajos, eso no tiene nada de bajos, pónganle bajos. Y resulta que es que ese señor ya no escucha los bajos.
¿Cómo hacemos nosotros con estos procesos para cuidarnos, para protegernos? Es fundamental tener esto en cuenta. Lo primero, tratar de nunca pasar el umbral del dolor. Uno debería vivir con un sonómetro. Esos sonómetros de los celulares, de aplicación del celular, le dan a uno cierta referencia, aunque no son tan precisos, pero no podría ayudar para eso. Y uno debería decir en una discoteca, no, el volumen está muy alto, está por encima del umbral de dolor, qué pena, yo los espero afuera. Ahora, eso tampoco se puede, pues, porque uno a veces en las discotecas está jugándose niveles de sociales, pues, que no permiten eso. Pero uno sí puede decir, por ejemplo, bueno, es que como estoy cerca del umbral del dolor y estoy en una discoteca y me tocó entrar, entonces uso taponcitos. Y esos taponcitos disminuyen la intensidad y me protegen mis oídos. Otra cosa importante, cerca del umbral de dolor no debería estar más de una hora. Entonces, entro a la discoteca, pero por ahí cada 45 minutos me hago el que voy al baño y me asomo un poquitico a la puerta, a una parte donde no se escuche un poquito el sonido, al baño, descanso mis oídos 2 o 3 minutos y vuelvo. Eso es fundamental, muchachos, músicos y productores, para cuidar los oídos a largo plazo. Los oídos son nuestra herramienta de trabajo. Los guitarristas además tenemos que cuidar las uñas, no solamente los oídos, sino las uñas. Eso es fundamental. Entonces, hay que tener unos hábitos saludables respecto a ese tipo de cosas, pero además, si hacemos postproducción de audio, movernos en un nivel de rango sonoro cercano a 85 decibeles en los momentos en que sea crítico escuchar todas las frecuencias, pero tener momentos también de descanso. Es decir, estoy editando y estoy resolviendo un problema de afinación de una voz, trabajo suavecito. Ahí no me importa tanto el asunto de las frecuencias y descanso mis oídos. Voy a escuchar a ver cómo me está quedando la mezcla y si están representadas todas las frecuencias y si me gusta la ecualización que estoy utilizando. Me subo a 85 decibeles. Voy a hacer otro proceso distinto revisando asuntos que tienen que ver con lo dinámico y etcétera, etcétera. Me bajo. Entonces es fundamental estar cambiando esos niveles de intensidad cuando estamos haciendo producción de audio en cualquier nivel, pero sobre todo en la postproducción, sobre todo en la mezcla y en la masterización, para cuidar los oídos y además porque la fatiga auditiva produce falta de objetividad. Entonces uno está mezclando, deja por temporalmente de escuchar ciertas frecuencias porque está cansado, el oído va haciendo que el cerebro se embote y entonces al otro día escucho la mezcla y no se parece a nada de lo que yo me había imaginado. ¿Por qué? No tuve en cuenta este asunto para proteger mi audición y también para protegerme respecto a esa fatiga auditiva. En resumen, estas curvas de Fletcher-Monson representan la sensibilidad del oído humano a diferentes frecuencias y niveles de presión sonora y nos demuestran que el oído no es uniformemente sensible a todas las frecuencias. A bajos niveles de presión sonora, el oído es más sensible a las frecuencias medias. A medida que aumenta el nivel de presión sonora, el oído se vuelve más sensible a las frecuencias graves y agudas. Estas diferencias en la percepción del volumen sonoro son importantes para el diseño de sistemas de audio y ecualización, ya que permiten compensar las limitaciones del oído humano. Conclusión de todo lo que vimos en estos conceptos. Sí, Pablo, te doy la palabra. Profe, entonces la única manera como pues de medir esos decibeles es, pues obviamente sí tiene que ser como pues con algo externo, con el celular o con una especie de software que lo mida, pero un micrófono, pues si me entiendes, no hay como una forma de hacerlo desde el DAW, obviamente, porque hay muchos volúmenes pues intermedios, ¿cierto? ¿O qué? Exactamente, tenés toda la razón. Y la única manera de hacer esa medición realmente es con un aparatico que se llama sonómetro. Yo tengo uno por allí, para la próxima clase lo saco y se los muestro porque está muy guardado, pero es un aparatico que le permite a uno poner los parlantes a sonar y ponerle el sonómetro a esos parlantes y le dice cuál es el nivel de presión sonora en ese momento. Y le dice 30 decibeles. Dice, ay, 30 decibeles es muy poquito, no voy a escuchar todas las frecuencias porque estoy postproduciendo, voy a subirle más y miro con el sonómetro 85, listo, ahí es. Y vale la pena que no me quede con el sonómetro toda la vida, sino que marque en qué puntos de mi amplificador o mis monitores está esa audición
a 85 decibeles. Ahora, si estoy trabajando con audífonos, después hablamos de eso, la cosa puede ser un poquito más indirecta y más difícil de medir. También hay aplicaciones de sonómetros. Si ustedes buscan en Play Store o en cualquiera de estas tiendas de los celulares, van a encontrar distintos tipos de sonómetro. Esos sonómetros me permiten con una imprecisión muy grande hacer ese tipo de mediciones, pero me ayudan a tener una referencia clara de lo que debiera ser. También son muy útiles para ponerle demandas a los vecinos cuando se pasan en diciembre la intensidad sonora y hacen fiestas descaradas donde no dejan dormir a los vecinos, porque en Colombia hay leyes medioambientales acerca de la presión sonora permitida en entornos residenciales y uno podría ir y decirle, venga la policía, que es que está pasándose del nivel de intensidad sonora y mire mi sonómetro y esta gente está a 95 decibeles por razón por la cual yo lo voy a demandar. Aquí es muy difícil porque además de leyes lo más probable es que uno se gane un tiro, pero es una cosa pues que en muchos países donde son más respetuosos de ese tipo de cosas, esas leyes sí se aplican y sí tienen mucho sentido. El audio digital, entonces, como conclusión, se basa en principios fundamentales como el muestreo, la cuantización, la profundidad de bits y las curvas de Fletcher-Monson. Comprender estos conceptos es esencial para aprovechar al máximo las capacidades de la tecnología del audio digital y crear experiencias de sonido óptimas. A medida que la tecnología evoluciona, es importante mantenerse actualizado con los últimos avances y tendencias en este campo en constante evolución. Y aquí tenemos al final de la presentación unas referencias por si quieren aproximarse un poco más al tema y leer un poco más sobre el tema. Me voy a devolver un poquito acá a mostrarles que tenemos también, para que ustedes complementen, y les pido el favor de que le echen una miradita, este vídeo que son fundamentos del audio digital. Perdón, esa es la presentación. Es este video que se llama Lo que hay que saber sobre el audio digital. Es un video de un youtuber, productor muy serio, que trabaja estos temas con mucha profundidad. Dura media horita, pero les aconsejo que le peguen una miradita a este video, así no sea de corrido, sino que lo vayan viendo y vayan maceándoselo. Y que nos peguemos una estudiadita, porque les voy a poner un pequeño examen de esto, un pequeño examen tipo test, para que lo respondan vía la plataforma antes de la próxima clase. Lo que implica que estudien un poquito esos conceptos, vuelvan a mirar la presentación, ojeen el video, miren algún otro material adicional que puedan encontrar en internet sobre esto y presenten a través del Teams esa primera evaluación que vamos a hacer acerca de estos conceptos. Fundamental saber qué es cuantización, qué es resolución de bits, qué es tasa de muestreo, qué dice el teorema de Nyquist y qué son las curvas de Fletcher-Monson. Básicamente esas son las 5 preguntas del examen. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta adicional, comentario, algo que decir? Bueno, para el examen también pueden estudiar usando el video. Y recuerden que estas inteligencias artificiales como Claude o como Gemini o cualquiera de ellas les pueden hacer resúmenes de videos. Entonces ustedes le ponen la dirección del video en YouTube y le dice preséntame un resumen sobre este video y les hacen un resumencito que les puede servir también para estudiar y que puede ser bastante útil. Ahora sí, preguntas y comentarios. Sí. ¿Qué diferencia tiene interpolación? Dijiste que se llamaba, ¿cierto? Cuando rellenaba el píxel, bueno, listo. ¿Qué diferencia tiene eso a la generación de eso mismo, pero con inteligencia artificial? Eso es una pregunta muy interesante, hombre. Yo me tengo que inventar muestras que no existen para poder hacer sobremuestreo, para poder tener más muestras de las que realmente existen. ¿Cómo me las puedo inventar? La manera más sencilla de todas es copiar las vecinas. Es decir, aquí hay una,
de tanto que representa tal número, y aquí voy a poner de vecina la que me estoy inventando con el mismo número original. Otra opción, que eso ya se llama interpolación, es que yo diga, no, voy a poner el promedio entre las dos para ponerla de la mitad. Y voy sofisticando, ya no el promedio, sino otras operaciones matemáticas más complejas. La inteligencia artificial lo que me permitiría hacer es analizar la señal y decir el valor estimado para mí de esto, de esta muestra que me estoy inventando, es tal. Te lo explico con una fotografía. Las fotografías permiten hacer sobremuestreo, es decir, aumentar la cantidad de píxeles utilizando interpolación o utilizando inteligencia artificial. En la interpolación, ¿qué hacen? Cosas como promedio. Lo que les decía, este es rojo y este es verde, entonces voy a poner un color que está a la mitad de los dos, como promedio. En cambio, la inteligencia artificial dice, no, ese rojo y ese verde son parte de esta cartera de esta persona, de este maletín. Y entonces, en este maletín que está iluminado de tal manera por las luces, yo voy a deducir este píxel que falta, pensando que es un poco del maletín y un poco de la sombra, porque es que se está reflejando ahí un poco la cara de la persona que está detrás del maletín. Miren que la inteligencia artificial permite un análisis más inteligente para poder reconstruir o para poder inventar más bien esos píxeles que no están, pero con base en el contexto. Ya no es una operación matemática estándar como el promedio, sino un análisis del contexto el que permite decidir cuáles van a ser esos valores adicionales que me voy a inventar. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, hombre, a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún otro comentario? Muy densa la clase de hoy, mucha cosa. Yo les prometo Creo que que otras necesita clases... eso. Los nuevos. Sí, Adriana, perdón. Profe, sí es ¿Qué? que siempre son bastantes conceptos nuevos, algunos, otros ya un poquito más conocidos, pero sí es bastante información por repasar. Sí, sí, es mucha cosa por repasar. Y no te preocupes en que la comprensión, Adriana, por ahora de esto sea una comprensión superficial. Es decir, en este momento, confórmense con tener una idea más o menos precisa. El examen va a estar muy fácil desde esa perspectiva de que no es ese nivel de comprensión profunda el que les voy a pedir, porque todos estos conceptos los vamos a ir aclarando a lo largo del semestre. Entonces, cuando yo les pueda decir, es que este plugin es muy bueno porque sobremuestrea de esta manera y escuchen, ustedes van a decir, ay, por fin entendí lo que es sobremuestreo. Entonces, no se angustien por eso. Santiago, ¿estabas diciendo algo? No, pero algo similar a lo de la compañera, pues que son muchos temas y que son muy bacanos, pero hay que darle un poquito de tiempo para leer y para investigar. Sí, hay que profundizarlo un poquito, pero no se asusten que el resto de las clases van a ser cada vez menos densas y más prácticas. Pero estos conceptos al principio del semestre son muy importantes porque nos definen como todo el espacio conceptual en el que nos vamos a mover todo el semestre. Entonces son 2 o 3 clasecitas un poquito más teóricas que nos van a llevar a una cosa fundamental, y es que cuando hagamos postproducción de audio o cuando hagamos producción de audio en general, lo hagamos de una manera consciente. No sencillamente que es que yo vi un tutorial donde utilizaban este plugin de saturador para ponerle las mezclas y eso queda lo más de bacano. Pero ¿qué hace? No, pues queda bacano. Y el youtuber me explicó cómo ponía los parámetros y queda bacano. Sino que ustedes tengan una mirada más juiciosa, más sustentada, que les pueda decir, ah, es que yo sé lo que hace un saturador y cuáles son los parámetros y qué está pasando detrás. Y puedo imaginarme cómo quiero que suene y cuadrar esos parámetros de acuerdo con eso que me estoy imaginando y cada vez el resultado que obtengo se parece más a lo que me imaginé. Ah, estamos aprendiendo a producir audio. Ahí sí, de verdad. Listo, chicos y chicas, muchas gracias por su presencia. Nos vemos entonces en la próxima clase. Ahorita subo la clase a YouTube para que la tengan como referencia y les sirva para estudiar este tema. Vale la pena recomendar después que estas clasecitas que son un poquito más densas les peguen una escuchadita despacio, poniendo la pausa, tomando nota, para que esto les vaya quedando cada vez más claros.
Y de todos modos, pues aquí tienen como una toma de nota ya adelantada, que está la presentacioncita puesta para que ustedes directamente recorran la presentación y vayan repasando de allí. Muy bien, entonces no es más por ahora y les dejo un deseo de un buen día y una buena semana y un abrazo para todos. Que estén muy bien. Profe, Gracias, profe. buenos días. Gracias, Hola, profe. hombre. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Profe, buenos días, ¿me escucha? Hola, Luis. Claro que sí. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda. Yo no sé si